noticias para poder conversar con nuestros invitados. En este caso va a ser uno que tiene un conocimiento muy amplio, no solo del derecho, sino en general de la lectura política diaria del país. Me refiero al licenciado Luis Fernández Molina, que fue magistrado de la Corte Suprema, empecemos por ahí. Ha sido catedrático y docente universitario por muchos años y también es autor de libros académicos y de ficción. Con él vamos a platicar acerca de un amplio rango de notas. La primera, empecemos por esta. Bueno, usted recordará ayer entrevista con Jordi Cañas, eurodiputado, hablaba de cómo se estaban planteando ya las sanciones desde Europa para quienes ellos consideran están socavando la democracia en Guatemala. Se mencionan varios nombres que podrían recibir estas restricciones de viaje para aquel lugar, o inmovilización o congelación de sus cuentas bancarias y de sus bienes. Hablo del fiscal general Consuelo Porras, del fiscal Rafael Curruchiche, de la fiscal Leonor Morales Lazo, del juez Freddy Orellana y del secretario general del MP, Ángel Pineda. Sin embargo, horas después, el fiscal Curruchiche dijo de manera textual que lo que diga la Unión Europea, la ONU, la OEA y gobiernos extranjeros no le importa. Eso fue lo que dijo. Así que bueno, hay mucho que conversar al respecto con el licenciado Fernández Molina, a quien le agradezco mucho que haya tomado la llamada. Licenciado, buenos días. Luis Felipe, buenos días a los días. Licenciado, ayer fue un día en el que hubo mucho. Por supuesto, lo del amparo definitivo concedido a un grupo de abogados por parte de la CC dio el respiro de que habrá toma de posesión, pero antes de eso y después de eso ha habido, como le digo, se ha hablado mucho del tema de las sanciones. En el caso de las sanciones que vienen de Europa, o que podrían venir de Europa, para ser más exacto, ¿esto cómo lo ve usted en el contexto de lo que estamos viviendo? Adelante. Realmente llama la atención que ni en Estados Unidos ni en Europa se había visto tal reacción en épocas anteriores, en años anteriores y otros países. Este caso de Guatemala realmente llama la atención. Y lo que usted mencionaba ahorita, que el fiscal Curruchiche, a él no le importe nada, él es él, pero ese es Guatemala, es la República de Guatemala la que está estando de promedio y la que va a resultar afectada por esta situación. Porque se habla de la soberanía, pero la soberanía no está en las manos del Palacio Nacional de Yamatei, ni en el Congreso. La soberanía es del pueblo, que la delega para su ejercicio en estos poderes temporalmente. Pero qué mayor agravio, qué mayor insulto para la soberanía popular que no le respeten su voto. Bueno, en ese sentido, licenciado Fernández Molina, usted entra a un campo que siempre llama la atención y de alguna manera siempre crea polémica, el tema de la soberanía, cómo la manejan ciertos discursos y cómo realmente va a aterrizar a la realidad. Usted lo acaba de decir, la soberanía radica en el pueblo, no radica en quien, digamos, se rasga las vestiduras diciendo que defiende al pueblo. No sé, ¿usted lo ve de esa manera? No, la soberanía es un atributo de la población, de todos los guatemaltecos, y el momento de manifestarla, de materializarla, es a través de las elecciones. En unas elecciones que tuvimos el 25 de junio y el 20 de agosto, muy cuestionadas, que ya platicaremos más adelante de eso, por señalamientos realmente infundados. Bueno, en este sentido, después del amparo definitivo concedido a él por la CC, ¿usted cree que ya podemos respirar tranquilos en cuanto a que habrá transmisión de mando, o cree que todavía hay plan B, plan C, plan Z, etcétera? Realmente hay plan B, debe haber plan C, hasta la J. Realmente se cubrió un frente. Eso tiene de virtud, de beneficio, esta sentencia de ayer notificada de la Corte de Constitucionalidad. Y por otro lado se manifiesta una actitud diferente de la Corte de Constitucionalidad, más proactiva, más congruente con el mandato esencial, subrayo la palabrita esencial, de la Corte de Constitucionalidad conforme a la Constitución, que es la defensa del orden constitucional. O sea, sí está saliendo, desalineando en una forma. De hecho, desde el 12 de julio, con aquella resolución de la CC, después de lo que había dicho el Tribunal Supremo, como que en ese cuadrante de Sagitario los astros se empezaron a desalinear. En este caso, el primero que salió fue el Tribunal Supremo Electoral, cuando se adelantó y dijo, estos son los resultados de las elecciones, después de las revisiones, también los subrayo, después de las revisiones a las que tuvieron acceso todos los fiscales y todos los partidos políticos, dictó y después convalidó la Corte de Constitucionalidad en ese sentido. Con esto había un total desalineamiento de estos astros que antes presumiblemente estaban en la misma línea oficialista y en un sentido pues contraria a las elecciones y a la transmisión de mando. Pero lo que más satisfacción da es ver que la Corte de Constitucionalidad está tomando un papel ya más activo y más congruente con la gravedad de la situación. En ese sentido, licenciado Fernández Molina, ¿qué comentarios tiene usted de que el magistrado Néstor Vázquez haya votado en contra de otorgar este amparo definitivo?
Realmente desconozco si razonó o explicó motivos de votar en contra, pero mucho depende del componente político de la Corte de Constitucionalidad. Claro, uno diría que el que más hubiera votado en contra es la magistrada Leila Lemus, que fue nombrada por el presidente de la República. Pero hay un margen en que alguien que ha sido nombrado por el Congreso, por una comisión, por el presidente, por lo que sea, está en deuda, debe un favor. Pero eso tiene un límite, como decir, mire compadre, ya cumplí, pues, pero déjenme. Y también hay otro límite en cuanto a lo que es la conciencia, quemarse. Claro que hay un juego político al que uno se pliega un poco y se acomoda y complaciente, pero también tiene un límite. Yo tengo mi honorabilidad, tengo mi conciencia, tengo mi familia, tengo mi futuro. O sea, puedo ayudar hasta un cierto punto, pero cuando la opinión contraria sea demasiado evidente, demasiado grotesca, no voto en ese sentido. O sea, yo creería, hasta no leer la sentencia, que sí hay algún tipo de acomodo en ese sentido. Pero también llama la atención, Dina Ochoa no estuvo, no sé por qué motivo, pero no participó pues en la votación y firma. Pero estos elementos que eran afines al oficialismo, de alguna forma se están alejando, marcando distancia, y esto es bastante positivo. De hecho, en la sentencia en la que se delimitó la jurisdicción de la Corte del Tribunal Supremo y de los tribunales del MP, desde ahí se notaba un desalineamiento de la Corte de Constitucionalidad respecto a lo que presumimos son los planes oficiales. Licenciado Fernández Molina, ayer en el programa Hora 15 estuvo Manfredo Marroquín, fundador de Acción Ciudadana, y él decía, bueno, que con este amparo definitivo la CC le cerraba la puerta a la posibilidad de que no se tomara posesión, pero que no evitaba el acecho del Ministerio Público. Por otro lado, leyendo lo que escribía ayer un abogado, él decía, bueno, no podían tampoco detener al Ministerio Público en su función natural de investigación. ¿Cómo ve usted eso? Mire, hubo un amparo hace como 2 meses y medio en el que se pedía que el Ministerio Público no participara. A mí ese amparo me pareció infantil, porque jamás una Corte de Constitucionalidad iba a decir, y Ministerio Público no investigue. Nunca lo podía decir. Claro, podía hablar en un lenguaje civilino, que cada quien con su jurisdicción, que cada quien a lo que le compete, etcétera. Pero decir que el Ministerio Público no sigue investigando es totalmente improcedente e inconstitucional. Usted no hubiera podido hacerlo en la CC, digamos. No se hubiera visto bien, dice usted, tal cosa. No se hubiera visto bien y no era procedente, porque el Ministerio Público tiene ex oficio, por mandato constitucional, de investigación. Y eso viene en relación a la pregunta suya anterior, en el sentido, bueno, el frente principal del ejército opositor ya fue prácticamente anulado, fue prácticamente en reserva, o sea, ya no, con esta sentencia, como decir, ya oficialmente que anulen las elecciones, no, el resultado va, y el 14 de enero quiero que haya toma de posesión. Si usted lo dice de manera más clara, no era procedente, pero también dice algo más. Esa propuesta, sugerencia, o como se quiera llamar, que surgió de la conferencia de prensa del pasado viernes, hace una semana exactamente, del Ministerio Público, de anular las elecciones, entonces quedó totalmente fuera de posibilidad con esta sentencia de la CC. Eso es lo que se entiende. Efectivamente, eso es lo que se entiende. En esa conferencia muy confusa, poco fundamentada, que de entrada conceptualmente hay un error, porque uno de los expositores, léase Ángel Pineda, dijo claramente no tiene nada que ver con la anulación de las elecciones. Y a su mano izquierda estaba otro expositor, el licenciado Curruchichi, que decía, en opinión mía, deben anularse las elecciones. Yo digo, por Dios, congruencia, debieron ponerse de acuerdo, o en ese momento darse un codazo si estaban sentados uno al lado del otro. O sea, desde ahí empezó. Pero es obvio que el frente principal, ya lo dije, queda realmente anulado. Pero hay otros frentes, los flancos. Y en los flancos va a ser la cuestión puramente penal. De hecho, llama la atención la acusación contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Y aquí quiero puntualizar algo. Realmente, o no es muy objetiva o no es muy seria la investigación del MP. Porque de entrada pidieron que levantaran la inmunidad contra todos los magistrados que había, los 5 titulares y 3 suplentes que hay. Yo digo, una investigación básica determina que Blanca Alfaro no firmó y los 3 suplentes nunca firmaron. Y fue lo que corrigió la plana.
la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público, así, miren, no la fríen, están metiéndome en la olla a 4 que no tienen nada que ver. Y como no entró, ahora le están atacando a Blanca Alfaro. De eso por eso conversar. insisto que esos flancos colaterales van a seguir activos, bueno, de lo que sea, sí, de la universidad, de lo que sea. Y solo otro comentario de la instrumentalización que están haciendo de estas figuras penales, de estas instituciones y procedimientos. ¿Qué pasó con el antejuicio del vicepresidente? Como no funcionó la jugadita en el sentido de que la comisión pesquisadora del Congreso no les era adversa, ya no lo pudieron presentar en tiempo. Uno dice, si la misión del MP es investigar, por Dios sigan investigando. Ah, no, ya no, porque esa palanca que en ese momento y contexto podía haber servido, o sea, condicionar al vicepresidente y quizá obligarlo a renunciar, perdió efecto. Pero esa no es la función del MP, usted siga investigando. Y ahí, de hecho, lo dejaron. Pero, contesto, los flancos creo que van a seguir hostigando. De eso quisiera platicar con usted, pero antes le pido un momento de paciencia, licenciado Fernández Molina. Vamos a la pausa, intentando comprender mejor por medio de un análisis que nos ayuda a hacer el licenciado Luis Fernández Molina, ex magistrado de la Corte Suprema. Licenciado Fernández Molina, antes de la pausa usted mencionaba flancos que por ahí quedan. Y calculábamos con el felino de la noticia que después de conocido el amparo definitivo otorgado por la CC, se presenta una solicitud de retiro de inmunidad contra la magistrada presidenta del TC, Blanca Alfaro. Eso, ¿cómo hay que entenderlo, cómo hay que interpretarlo? Luis Felipe, acabamos de pasar ahorita la franja de los comerciales, solo déjeme hacer uno. Yo no soy semillero, no soy amigo, ni lo conozco a Arévalo, ni de ideas de izquierda. Al contrario, creo que las recetas de izquierda no son efectivas para el desarrollo de una comunidad. Soy de derecha si lo vemos de ese comunidad. Pero vienen las generalizaciones, los extremismos, que el hecho de defender la institucionalidad, que es lo que yo sí defiendo, no estoy realmente apoyando el fondo de Semilla institucionalmente. Y para este 14 de enero quiero que haya elecciones. Y para dentro de 3 años y medio, en mi ideología, quiero que se forme un partido, una propuesta de derecha que le compita y derroque al gobierno, a la línea de Semilla, y tengamos un candidato ganador dentro de 3 años y medio. ¿Recibe usted críticas por estos opiniones que está vertiendo ahora mismo en la radio? Alguien le dice, mire, ¿qué le pasa? Se volvió de izquierda, algo como eso. Exactamente. No soy de Semilla, no soy de Arévalo, no me gustan las ideas de izquierda, pero soy patriota, soy guatemalteco y quiero la institucionalidad. La Carta Magna, la Constitución que a todos nos rige, debemos cumplirla, nos guste o no nos guste, haya ganado o no nuestra propuesta o nuestra ideología política, tenemos que ser. Esa es la democracia que nutre, sustenta a la República de Guatemala. Si el 14 de enero no hay cambio de mando, hay un caos horrible que ya se empieza a anunciar en la medida que muchos alcaldes están diciendo que no van a entregar. Y la pregunta es, bueno, el ejército pasa a manos del Congreso. ¿Cuál Congreso? ¿El que entrega o el nuevo Congreso que todavía no ha tomado posesión? O sea, si querían caos, ya lo están creando. Un caos realmente imprevisible, que dejemos de lado Europa, pasemos por un lado Estados Unidos y el Departamento de Estado. Es nuestra propia identidad, nuestra casa común, el templo de la República, la democracia, una carga de dinamita que estamos poniendo ahí, o están poniendo ahí, y quieren hacer estallar a pedazos. La economía, los trabajos, el oyente que va ahorita en su carro y quizá afectado por el tráfico y con un salario que considera deficiente, realmente entienda que no son cuestiones lejanas, están tocando a la puerta de su casa y de su trabajo. Ahora, respecto a su pregunta, Luis Felipe... No, me llama la atención lo que usted dice, licenciado. De hecho, usted la última vez que estuvo acá presencialmente lo decía, que usted era un hombre de derecha. Pero digamos que esto no es un asunto ideológico, y usted ya lo explicó. Esto es un asunto de principios. Y en ese sentido, ¿cómo analizar pues, lo que se percibe en muchos ámbitos como una especie de amenaza permanente a que este proceso electoral y la transmisión de mando se dé? Cuéntenos. Volvemos al tema de la solicitud de retiro de inmunidad de la magistrada presidenta del TC, Blanca Alfaro. Perdón, en relación a Blanca Alfaro, ¿es la pregunta? Sí, o sea, en todo este contexto de lo que estamos hablando. Como dije, han instrumentalizado, han sido palancas, herramientas las figuras jurídicas. Y en este caso quisieron, ya lo comenté, bloquear, condicionar a los 8 que están, porque hay 2 que se retiraron, 5 titulares y 5 suplentes, 2 suplentes se retiraron. Quisieron condicionar a los 8 pidiendo ante juicio que se levantara contra los 8. Una visión demasiado machetera. Plantearon amparo,
Y la CCE les dijo, pero ¿y ustedes qué les pasa, MP? Si firmaron solamente 4. Entonces, en ese sentido. 2, ¿por qué ellos, me refiero al Tribunal Supremo, van a estar hasta el año 2026? ¿Por qué la premura en la noche del 30 de noviembre para poder levantar el antejuicio? O sea, otro comercial, yo no estoy defendiendo a los del Tribunal Supremo. No sé si hubo sobreprecio, si hubo algún tipo de soborno, no lo sé, ignoro, pero el sobreprecio de ese equipo de computación es como que hubiera habido sobreprecio en la compra de una flotilla de pick-ups y camionetas. En ese caso nada tiene que ver la compra de pick-ups y camionetas con los resultados electorales, que es lo que han querido relacionar. Y a eso me refería por el ataque en los flancos. Ya mencioné que el ataque frontal está neutralizado, porque se le dijo al Congreso que era de idea, señores Congreso, no se metan, ni se les ocurra plantear una nulidad de elecciones y ratificarla si el tribunal así lo decide o si no lo aborda el Tribunal Supremo. O sea, olvídelo. Ese ataque frontal quedó neutralizado, pero han venido atacando por todos lados, como ahora es obvio a la magistrada presidenta por obstrucción a la justicia y daños o violencia, no sé qué, cuando de hecho a ella le empujaron, cuando ella abiertamente está defendiendo la custodia que tiene el Tribunal Supremo. O sea, ya es hasta absurdo el planteamiento. Claro, si ya lo plantearon, por cierto que vi a las 2 fiscales, no sé si un poco apenadas por las cámaras o apenadas por lo que estaban haciendo, tapándose la cara obviamente con mascarita y nada. Y como lo plantearon, pues va a subir al Congreso, a la Corte Suprema, que es una nueva corte refrescadita. Ahora, no creo que los juristas de la actual y nueva, por 10 meses, Corte Suprema, vayan a enviar el expediente al Congreso, y también el Congreso lo conocería hasta el nuevo Congreso. O sea, el timing ahí les ha estado fallando, como les falló en el caso de el vicepresidente Castillo. Pero regreso, ese ataque contra la presidenta del Tribunal Supremo, yo creería que es al revés. Los que estaban violando la ley eran los del Ministerio Público, los que estaban ejerciendo violencia eran los fiscales, en el sentido pues de que empujaron a la presidenta y la botaron. De hecho aparece ella en el suelo pidiendo ayuda para poderse levantar, pero retrata la actitud y de esos flancos a lo que he hecho referencia, en el sentido de atacar por donde sea, que ya queda poco tiempo, como dijo alguien, porque ya estamos a menos de un mes de la transición de mando. Pero hay algo también muy interesante que no salió mucho publicado. Cuando pidieron antejuicio contra los magistrados del Tribunal Supremo, pasó a la Corte Suprema para ver si lo remitía o no, o lo declaraba frívolo e improcedente. En esta integración de la Corte Suprema, porque, vaya sorpresa, me refiero a la anterior, no estaba integrada, por 4 años estuvo excediéndose y desintegrada, llamaron a magistrados de sala en determinado orden para que rellenaran, para que integraran. Pero hubo 25 excusas, 25, unos por amistad con los del Tribunal Supremo, otros por enemistad, otros por mucha carga de trabajo, otros por cualquier motivo, pero hubo 25. O sea, encontrar peones para armar su comedia, cada vez hay menos. Encontrar jueces, ya no van a gustar siempre al mismo juez, Orellana y uno o dos más, ya no hay, ya la mayoría de los jueces son honorables, tienen su dignidad, es decir, un momento, yo ayudo, pero lo que dije recién hasta cierto punto. Pero sí, el ataque contra la presidenta es obvio, es manifiesto. O sea que el Ministerio Público que no venga, que cumplimos, ya sé que les toca a ellos investigar y perseguir, pero no deben perseguir con otra agenda que no sea la aplicación de la justicia. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión, la cual pueden dejar en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video. Adiós.